Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Bienvenidos a todos nuestros nuevos suscriptores y a todos nuestros hermanos en Cristo en las naciones. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu oración, por esas muestras de cariño, de amor que han tenido para con nosotros, para con nuestra familia y para con la iglesia. Sigue orando por nosotros, que hay un tramo muy largo que recorrer, pero con la ayuda del Señor y con la suministración del Espíritu y la ayuda de todos lo lograremos. Muchísimas gracias de verdad. Si no has visto el video de testimonios del proyecto Amazonas y tú participaste siendo un dador en ello, te invitamos a verlo en el vínculo o ve la lista de reproducción de nuestros videos, el contenido, para que puedas escuchar de viva voz los testimonios y de cosas que están sucediendo y que tú sembraste con tus oraciones y con tus ofrendas. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar un libro maravilloso del Nuevo Testamento. Para muchos es la mejor de las cartas de Pablo, siguiendo por supuesto a Romanos y Efesios, pero esta carta, la carta a los Gálatas, es maravillosa. Así que vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, y comenzamos la lectura, que hoy va a corresponder el capítulo 1 de Gálatas, Gálatas 1, versículos 1 al 10. Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu gracia, tu favor, tu ayuda, Señor, para que al comenzar la meditación de la carta de Pablo a los Gálatas, tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo nos direccione, tu Espíritu Santo nos revele aquello, Señor, que tiene para nosotros, Señor, y que seamos con un corazón genuino, obediente, fiel a tu palabra, fiel a tu mandato, fiel a todo aquello que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñame en la lectura que corresponde en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 10. No hay otro evangelio. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hay otro evangelio. Para comprender el mensaje de la carta a los Gálatas, es necesario entender el contexto histórico que se está viviendo en aquella época. Y también tener algunos antecedentes históricos de los Gálatas, que ellos, Galacia era una región. Esta región corresponde a esa parte oeste de Europa,
Y esas tribus conocidos como los bárbaros, también de ahí vienen tribus como los celtas, eran regiones completamente paganas y que con la dominación romana, la conquista romana, estos pueblos fueron alcanzados poco a poco. De hecho, algo que favoreció la conquista del Imperio Romano en su tiempo fueron tres cosas muy importantes. La primera fue un idioma universal. Por supuesto, cada región y cada tribu tenían sus propias lenguas. Por ejemplo, allí en la región de Galacia se encontraban las ciudades como Derbe, Listra y Iconio. Ellos hablaban licaónico, por ejemplo, y los gálatas también tendrían. Era toda una región tan vasta que tenían diferentes idiomas. Por ejemplo, nosotros en México, el idioma castellano después de la conquista española ha predominado. Pero aún existen grupos étnicos en México que hablan su propio idioma. De hecho, hay alrededor de 56 lenguas en México y de esas 56 lenguas hay como 256 variantes que alguien puede hablar mixteco o náhuatl o zapoteco, pero en otra región se habla algo distinto, o en el norte, tarahumara, etc. Así que, pero el idioma griego que había extendido desde la época de Alejandro el Grande, y una vez que los romanos conquistaron el mundo conocido también después de Alejandro el Grande, ellos fueron conquistados culturalmente por Grecia, de tal manera que ellos adoptaron el idioma y la religión. Aunque el idioma oficial de Roma era el latín, el idioma universal, como hoy es el inglés, era el griego. Entonces, el idioma griego también es el idioma en que el Nuevo Testamento se escribió. El idioma de un griego, no el griego clásico como el de Platón o Aristóteles, los grandes filósofos de la cultura griega, sino más bien el griego común. De hecho, es el griego koiné, era el griego popular. Un idioma que todos pudieran entender, y eso lo facilitó la extensión del dominio romano. Otra cosa que extendió el dominio romano era la famosa Pax Romana. Pax en latín significa la paz romana, porque con sus legiones ellos podían apagar cualquier intento de rebelión, cualquier grupo subversivo y los peligros, como imagínate ahora que no puedes ir a ciertas regiones de tu país o del mundo a causa de los grupos criminales o narcotraficantes. Cuando había grupos de piratas o ladrones y todo eso, ahí sí la Pax Romana enviaban sus grupos legionarios. Imagínate, una legión era compuesta entre 3,000 y 6,000 soldados romanos. Con unas 10 legiones que mandaran sobre una región, barrían sobre todos aquellos delincuentes o revoltosos, y entonces de esa manera pacificaban las regiones que ellos dominaban. O sea, ellos ya dominaban ellos y no querían ninguna subversión, ningún altercado. Eso facilitaba también la tercera cosa, tanto las rutas marítimas como los caminos seguros. Todo eso facilitó para que hombres como Pablo recorrieran grandes extensiones, ya sea por tierra o por mar, sin ser atacados, asaltados por piratas o ladrones en los caminos. Que los hubo todo el tiempo, pero era mucho menor. Idioma, caminos seguros y la Pax Romana, que facilitó para que el evangelio llegara. Todo eso, alguien puede decir, gracias al Imperio Romano. No, gracias a Dios, porque Dios está por encima de todas las cosas. Y estos pueblos bárbaros escucharon el evangelio cuando Pablo llevó este evangelio. Y esta carta destaca también la importancia de no dejarse arrastrar por el judaísmo. Como podemos ver, eran pueblos bárbaros. Eran paganos. Y una vez que ya abrazaron el evangelio, estaban corriendo el peligro de volverse al judaísmo. Era otro factor con lo que los apóstoles lucharon durante el primer siglo, y sigue habiendo judaísmo dentro de la iglesia que quiere regresarlos a los antiguos hábitos. El judaísmo
con sus ritos, con sus sacrificios, con sus sistemas de ofrendas, y el guardar el sábado, el guardar la ley, el guardar todas las fiestas con el propósito de justificarse delante de Dios, le quita todo mérito al Evangelio. Porque el Evangelio del Nuevo Testamento y el Evangelio que Pablo predicó es un Evangelio de gracia. Sí. Y gracia significa regalo inmerecido de Dios. Que lo único que necesitamos hacer es creer en el Señor, arrepentirnos y saber que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para nuestra salvación. Pero cuando quieres añadir al Evangelio algo más, tu forma de vestir, si no, eres un pecador. Que uses velo o vestido largo, ya, si no, estás en pecado, eres un mundano. O porque en esa iglesia no tocan música clásica, sino música moderna. Esos son mundanos. Y cosas como esas que ha dividido el cuerpo de Cristo hoy en día. Y ese judaísmo moderno se ha mezclado para querer obligar a los gentiles a guardar la ley. Y eso querían hacer en el tiempo de Pablo, circuncidarlos y guardar la ley. Eso quita todo mérito de la cruz y entonces pone a las personas bajo maldición. Y eso es lo que Pablo va a tratar. Por eso él dice, no hay otro evangelio. Pablo comienza su carta diciendo, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino de Jesucristo. El llamado de Pablo, a él no lo eligió un concilio, a él no lo envió un grupo de judíos, ni siquiera los 12 que habían andado con Jesús. A él se le apareció el Señor en el camino a Damasco y lo escogió y lo llamó para ser su siervo. Y apóstol significa enviado. Entonces, el término apóstol no se refiere solamente a los 12 que estuvieron con Jesús. De hecho, Judas se colgó y entonces en Hechos 2 nos dice que ellos buscaron un sucesor para Judas, para que se completara el número 12, que representa el número del pueblo de Dios. Pero ese es otro tema. Entonces Pablo es alguien llamado y enviado por Dios. Y él escribe a las iglesias, nota, no es una iglesia, es una región, entonces son muchas iglesias en Galacia. Y menciona la palabra favorita de Pablo, el versículo 3, y dice gracia. La gracia, el regalo de Dios y la paz que viene como resultado, recibir su justicia y su perdón. Yo no sé si alguna vez has tenido una deuda muy grande y que no tienes cómo pagarla y que te pueden quitar la casa, que puedes perderlo todo, hasta tu libertad. En los tiempos bíblicos, si tú tenías una deuda que no podías pagar, te llevaban como esclavo, tomaban a tu esposa como esclava y a tus hijas las violaban, los vendían a tus hijos. Así cobraban las deudas. Pero qué maravilloso es saber que hemos sido perdonados. Esa es la paz que Dios nos da. Entonces, cuando llegan y se introducen algunos y queriendo predicar el evangelio, Pablo dijo, estoy maravillado de que tan pronto. O sea, Pablo dejó iglesias establecidas, se introducen los judaizantes, así se les llama, cristianos con ideas judías y queriendo obligar a los gentiles a circuncidarse y guardar la ley. Los empiezan a perturbar, a confundir y a quererlos volver religiosos. Que suena, perdónenme las palabras, pero suena a una estupidez, una tontería. Que alguien que ha sido libre y ahora quiere obligar a otros lo que ellos nunca pudieron guardar. Nadie por la ley fue justificado. Jesús tuvo que morir en una cruz para justificarnos por gracia, no por la ley. Entonces, de esa manera, ellos quieren volver a los gentiles, a ser los judíos para que puedan ser salvos. Alguien que te quiera añadir algo más de la cruz de Cristo, está en una herejía, está corrompiendo el evangelio, es una perversión. La cruz es suficiente, la gracia de Jesús es suficiente para nuestra salvación. Alguien preguntará, pastor, ¿y las obras? No somos salvos por obras. Las obras dan testimonio de nuestra salvación. Sí, por supuesto, alguien que dice como Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? Es correcto. O sea, Pablo y Santiago no están en desacuerdo. Pablo enseña que la salvación es por gracia y que las obras dan testimonio de nuestra salvación.
pero alguien que te diga, no, es que te tienes que vestir así, es que tienes que cantar esto, que te tienes que circuncidar, que tienes que ponerte este uniforme, que tienes que usar esta bandera, no, que tiene que ser este día, que tiene que ser esta hora, y cosas como esas. Incluso hay gente que se enoja porque no usamos la Reina Valera 1909, la versión antigua, porque dicen que esa es la que tradujo el apóstol Pablo. Nada, hasta ahí llega su ignorancia. Sí. Otra persona dijo, yo creí que Reina y Valeria eran dos hermanas de una iglesia, pero no, en realidad es Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces yo te invito para que seas alguien que medita la palabra, y eso nos invita el tiempo con Dios. Aquel que pervierte el evangelio está bajo maldición. No es que Dios te está maldiciendo, no, es que si tú rechazas la gracia, automáticamente caes bajo maldición. Esa es la palabra anatema. Caes bajo maldición cuando rechazas la gracia, el favor y la justicia gratuita que viene de Dios. Y Pablo no tiene ningún temor en reprender a estos gálatas, porque, claro, hablar la verdad, esto incomoda a muchos. Pues por eso crucificaron a Jesús, porque no convenía a sus intereses. Por eso decapitaron a Juan, porque habló la verdad al rey Herodes. Por eso mataron y apedrearon a muchos profetas, porque les dijeron sus verdades a aquellos que estaban corrompiendo la verdad de Dios. Sí, pero sabes, somos llamados a hablar la verdad, aunque incomode a muchos, porque se trata de honrar a Dios. Somos siervos de Dios y no dejaremos de hablar la verdad, aunque a otros les incomode. Yo sé que esto que estoy diciendo puede generar polémica entre muchos. Mi propósito no es polemizar con nadie. Si algo que dije no estás de acuerdo, de todos modos te amo, somos hermanos, te bendigo en el Señor y sigue adelante. Y oro para que Dios cada día alumbre tu corazón, tu vida, tu familia y tu iglesia. Te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.